Hola a todos. Vamos a trabajar con la API de NTSOE. Perdón, esto estaba en inglés. Tuve que cambiar el chip. Hola a todos. Hoy vamos a trabajar con datos de energía europea para construir una librería Python desde cero, inspirada en la que existe actualmente y se está usando hoy en día. Aquí puedes ver el patrón que queremos lograr al trabajar con la librería Python, aprovechando la modularidad de clases que trae incorporada el lenguaje de programación. Queremos desde la librería, importar los clientes y empezar a trabajar obteniendo precios, generación, todo accesible desde la notación de punto, client punto, la función y tenerlo parametrizado en lugar de usar funciones completas para cada una de las fuentes de energía. Ahora mismo, para que tengas contexto, existe una librería. Si vamos a GitHub, Python, NTSOE, y aquí podemos investigar eso. Las funciones están escritas de esta manera: query day ahead prices, aggregated bits, loads, wind and solar forecast. Este es el problema que veo en esta librería que usa parámetros en el nombre de la función. Wind y solar deberían ser parámetros dentro de la función, entre paréntesis, no un nombre de función, porque si tienes muchas tecnologías, tendrás todas las funciones debajo. Así que queremos construir esa librería pitónica para que podamos obtener datos de energía europea sobre precios de mercado, mix de generación, datos de carga y los flujos. Por tu parte, puedes visitar datons.com streams, donde estoy grabando y publicando todos estos streams. Puedes ver aquí, hay muchos. La semana pasada estuvimos trabajando con aplicaciones demo sobre AI, también con backtesting de estrategias de trading para el mercado de valores. Y también tenemos Datons Stories, que se basa en tomar un conjunto de datos real o APIs y construir una historia alrededor, como hacemos aquí, por ejemplo, con el Federal Reserve Economic Data, inflación versus desempleo y los otros que ves aquí. Incluso la API de la Energy Information Administration de Estados Unidos. En caso de que te gustaría tener una llamada de descubrimiento conmigo y ver si encajamos para colaborar en un proyecto, puedes llegar aquí. Estas son las muchas soluciones que ya hemos desarrollado con clientes, casos prácticos típicos. Si crees que podemos ayudarte también, llámanos. Podemos hacer consultoría y arquitectura, desarrollo de software y formación. Cuando nos llamas, aquí puedes ver los huecos disponibles. Y estaré encantado de tener una llamada de descubrimiento contigo, sin compromiso, y sería genial conocerte. Vale. Así que, volviendo a la diapositiva de hoy, Vibe Coding, construyendo proyectos reales en directo como esta librería Python. Déjame que te cuente el contexto. Primero, tenemos de la semana pasada el Vibe Coding, trabajando en ENTSO-E para construir un servidor MCP usando la API de ENTSO-E y llamando a la información. Pero hoy vamos a construir la librería desde cero para que podamos tener un enfoque mejor refactorizado al llamar la información. El problema es que la API de NTSOE es complicada. Tenemos los datos en XML, que es muy difícil de parsear a un data frame. Y lo que queremos es pasar del XML original, los datos crudos, al cliente de NTSOE para que podamos obtener la información basada en el país, fecha, etc. Los wrappers de Python que existen hoy, como el que vimos en GitHub, tienen el problema que vimos antes. Y por eso vamos a hacerlo diferente, construyendo con data classes, aprovechando las herramientas incorporadas en Python. Así que el objetivo para hoy es también preguntar al servidor MCP usando la AI y la librería y obtener las respuestas en un chat. La estructura de la librería que podemos desarrollar puede tener cosas como esta. Empezaremos con el cliente de ENTSO-E, la carpeta, luego el src del código fuente y obtener la información en una estructura adecuada, así como los tests.
En cuanto al diseño, aquí puedes ver cómo inicializamos el cliente y obtenemos la información basada en los países, aunque no lo haremos de esta manera porque vamos a mejorar para obtener precios, qué tipo de precios como parámetros, etc. Y aquí obtendremos el data frame que ves en la pantalla con los números. Así que las características clave van a ser mapeo de áreas. En lugar de usar los códigos, usaremos Alemania, España o los códigos ISO. Workarounds de rate limiting para que no nos bloquee la API. Salidas de data frame directamente y autorreintentos en caso de que la API falle. El stack. Vamos a construir en Python usando pandas, V para gestionar el paquete en Python. Y lo publicaremos para que puedas instalarlo justo después de la sesión y trabajar con él. Así que sin más, empecemos. Lo primero que voy a hacer es abrir Visual Studio. Espérame un segundo. Vale, así que siempre que empiezas a trabajar en un proyecto Python, vas al Finder. ¿Dónde está el ratón? No sé, pero mi ordenador se ha vuelto loco ahora. Déjame comprobar. Bien, ahí vamos. Vale, así que aquí vamos a construir en TSOE. Aquí voy a poner la librería para los paquetes y simplemente arrastro y suelto en Visual Studio. Ahora desde aquí lo que voy a hacer es VS Code con Cloud Code para que podamos usar AI para construir más rápido. Voy a las extensiones del mercado, busco Cloud Code y aquí tenemos la extensión. La tengo activada aquí, pero si no la encuentras, puedes ir aquí, mostrar los comandos y ejecutar Cloud Code que puede abrir en la barra lateral y ahí lo tienes. Ahora lo que voy a hacer primero, voy a crear una carpeta para que Claude trabaje en planes. Y el primer plan va a ser cómo me gustaría que funcione la librería. Para eso, te voy a dar un ejemplo primero de cómo trabajar con otras librerías Python como las que he creado, usando, por ejemplo, la Administración de Energía de Estados Unidos. Así que si vamos a Python API, aquí tenemos una librería Python para acceder a la información de la Energy Administration de Estados Unidos que puedes ver aquí. Aquí tenemos, si vamos a los dashboards, Hourly Electric Grid Monitor. Aquí podemos observar la información de Estados Unidos, donde tienen múltiples TSOs operando la energía y hay mucha información de energía entrando y salir. También qué tipo de tecnologías están usando para satisfacer las demandas de la población estadounidense. Y en nuestro caso, vamos a hacer lo mismo para la librería ENSO-E, que contiene una API. Y aquí podemos ver la información. Por ejemplo, si vamos a Francia, aquí vemos el total day aheads. Pero si quieres ver la generación, podemos observarla por unidades de generación, aunque está usando un gráfico diferente. Si quiero verlo todo en los gráficos únicos, veamos. Vale, ahí vamos. Aquí podemos ver, por ejemplo, que en Francia tenemos mucha energía siendo producida por nuclear, que son 46.000 megavatios por hora. Es la tecnología más alta. Si vamos a España, vemos otra mezcla. Si vamos al Reino Unido, no hay datos disponibles. Si vamos a Alemania, aquí podemos observar otra mezcla con diferentes tecnologías para que podamos obtener modelos, predicciones en el futuro
o tener una AI conversacional para acceder a esta información, necesitamos pasar por la API. Así que si vas a Syncing, creas una cuenta y luego desde aquí obtendrás en mis cuentas, acceso a la API. Así que generas el token, que es este código que ves en la pantalla. Entendido y cerrar. Voy a Visual Studio, creo un .nb y aquí pongo Ensoe API Key y pongo el código. Lo mismo haremos para la administración de energía, para que pueda darte el ejemplo de qué es una librería adecuada, en mi opinión, construida y usada. Así que vamos a hacer un API Key y desde aquí voy a poner los códigos, pero déjame hacerlo. Vale, así que ambos códigos están puestos en el .env. Ahora, siempre que quiera usar la librería, puedo acceder a la información. Así que si voy al repositorio Dayton's Python EIA, puedo ver que tenemos que instalarla, pip install Python EIA. Lo hacemos aquí. En mi caso voy a usar adds Python EIA. Ejecuto, puedo pulsar aquí el play, Python kernel, voy a usar el entorno de trabajo y luego ejecutar Python. Por cierto, si tienes alguna pregunta durante el stream, siéntete libre de dejarla en los comentarios y estaré encantado de atenderlas. Déjame comprobar. Vale, no tenemos pyproject.toml todavía, así que para arreglar esto voy a empezar a esbozar la librería. Así que le voy a decir a Cloud Code que... Hola, voy a desarrollar una librería Python para trabajar con datos de ENTSO-E, energía europea. Quiero que me des un esquema de cómo se verá el proyecto. Voy a usar V como gestor de paquetes Python. Aquí Cloud Code está investigando online, pero ¿qué tenemos? Y va a proponer cómo deberíamos construirlo. Aquí obtenemos diferentes dominios de datos para datos de energía europea, lo cual va a ser muy importante para diseñar el patrón. Por ejemplo, ¿no? Observamos que tenemos dominios de datos, las cargas, que es el pronóstico por zona de país, la generación por tecnología, tipo de combustible, los precios, si son day ahead, es como sabes, cuando los productores y compradores de energía van a pujar en el mercado por cuánta energía necesitan o van a generar y qué precio los precios se envían el día anterior. Por eso obtenemos desde hoy el day ahead, los precios para mañana, que son los que se han asociado en los mercados para cada hora, que va a ser el precio por euro, por megavatio una hora. Ahora, también tenemos transmisiones, balanceo y paradas. Así que esto va a ser importante para diseñar la API, la librería, y aquí obtenemos cómo la librería va a estar estructurada en la carpeta. Así que lo primero es que cuando intento instalar cualquier librería en este repo, no puedo hacerlo porque falta un pyprojects.toml, así que lo que voy a hacer aquí ahora mismo, simplemente arreglar este problema. Así que lo que voy a hacer aquí, permito ejecutar todos los comandos. Y ahora que tenemos el pyproject.toml aquí, que tiene los requisitos para poner la información, podemos ejecutar los comandos para añadir la librería Python EIA. Y ahí obtenemos no solo el PyProject con la librería que acabamos de instalar, sino también un entorno virtual con los códigos que acabamos de descargar de esta librería que puedes ver aquí. Ahora,
Esto va a ser útil porque nos inspiraremos en esta librería para desarrollar los códigos. Así que déjame darte un ejemplo de cómo usarla. Si vamos al déjame ocultar esto, si vemos el ejemplo del repositorio de GitHub, donde vemos que obtenemos la API key que acabamos de hacer, puedes hacerlo en estos sitios web. Simplemente regístrate, pon nombre, apellido, email y ahí vas a obtener la API key que deberías poner en este archivo. Ahora en nuestro caso podemos ver un ejemplo de cómo usar esta librería. Voy a hacerlo. Y estos scripts que acabo de crear. Y aquí vamos a obtener la información. Así que si ves desde estos clientes en el sitio web oficial para la API de ella, tenemos una función para navegar la API interactivamente y podemos seleccionar las rutas para obtener información como electricidad, petróleo, sistemas de datos de energía estatales y las muchas que ves aquí. Si usamos electricidad, que va a ser la más común, entonces podemos seleccionar las rutas para hacer, por ejemplo, operaciones de energía eléctrica diarias y horarias. Entonces seleccionamos las rutas que pueden ser generación horaria por fuente de energía. Y luego podemos seleccionar la frecuencia, que puede ser horaria UTC o zona horaria local. Usemos esa. Y para los starts y ends podemos usar, por ejemplo, en 2026 desde el 1 de enero. Si no pongo nada aquí, asumo que obtendremos todos los datos. Pero veamos, entonces aquí podemos seleccionar algunos filtros. Por ejemplo, podemos especificar qué fuente de energía podemos aplicar, en caso de que no queramos toda la información. Un segundo. Y por ejemplo, si selecciono obtener solo almacenamiento de batería, gas natural, nuclear, petróleo, guardo la selección y envío, esto es lo que vamos a obtener. Vamos a obtener los datos, pero aquí lo vemos. Obtenemos los datos al final para cada hora. Podemos ver las fechas, que es hoy a la hora 02:05. Y aquí podemos ver la URL. Así que en los códigos Python, si quisiéramos obtener esta información, tendríamos que copiar la URL, luego ir a los códigos Python, especificar la URL. Y luego usamos Python para obtener una solicitud get y pasar la URL con la API key. Si ejecuto, voy a obtener un error porque si guardo la respuesta. Aquí obtenemos en el contenido que hay un error, pero déjame mostrártelo mejor en un JSON que falta la API key. Así que eso es lo que te dije antes sobre usar aquí los headers con la API key, etc. Así que todo este proceso, que es muy tedioso, está siendo automatizado por las librerías. Y por eso, en este caso, puedes ver desde la URL que obtenemos Electricity, RTO, Fuel Type Data. En nuestro caso obtuvimos Region Subdata, pero podemos cambiarlo y luego ejecutamos. Una vez que ejecutamos, podemos ver cómo podemos trabajar con estas rutas. Si puedo obtener las columnas de datos, si ejecuto, podemos ver cuál va a ser el método de agregación, el alias, las unidades. Así que toda esta información está incorporada en la librería para que puedas acceder a la información directamente. En este caso, por ejemplo, si quiero obtener el data frame, no obtengo nada aquí todavía porque necesitamos descargar la información, que es con la función get. Y aquí podemos especificar cuáles van a ser las columnas de datos, las facetas de las que hablábamos antes, la frecuencia. Pero toda esta información, cuando estábamos en los sitios web, era fácilmente accesible porque simplemente hacíamos clic con el botón y vimos qué tipo de, por ejemplo, filtros podíamos aplicar.
Y aquí vemos todas las opciones. ¿Cómo podemos hacer eso en Python con la librería? Así que como todo está incorporado, podemos dentro de las rutas obtener las frecuencias. Y aquí obtenemos la horaria o local hourly. También podemos obtener las facetas, que son respondents y field type. Pero si quieres ver las opciones dentro de las facetas, porque dentro de aquí la función get, ese es el parámetro facets para filtrar la información. Puedo usar en facets, necesito colocar un diccionario, y va a ser cuál de estas facetas, por ejemplo, field type, quiero filtrar. Entonces, ¿cómo podemos saber los IDs para filtrar la información? Entro dentro de field type. Y aquí podría obtener la posible opción con las funciones getValues. Si pregunto, no necesito colocar ningún parámetro dentro, así que puedo directamente obtener las posibles opciones. Esto se está conectando en tiempo real con la API, lo mismo que están haciendo en el sitio web. Y aquí obtenemos para cada uno de los field types cómo podemos filtrar. Así que podemos filtrar para los elementos que colocamos. Si vemos la URL, también podemos observar aquí arriba que usamos un bat, ng, nuke para nuclear. Así que en nuestro caso usemos los mismos. Y aquí está, si quiero poner muchos de ellos, necesito abrir los corchetes y luego pongo la batería, nuclear y gas natural. Entonces si ejecuto, pero primero necesito mirar el start. Cuando quiero la información, pero ejecutemos ahora mismo y guardemos la información en una variable. Voy a obtener un data frame, así que en este caso usaré la F para obtener la información. Aquí está solicitando a la API cuál va a ser la información. Por defecto en la API hay un límite de 5.000 filas por consulta que solicitan la información. Pero la librería tiene un mecanismo incorporado que automatiza este proceso para ti, para que puedas simplemente poner la información que quieres descargar y obtenerla directamente sin preocuparte por estos problemas. Como mecanismo incorporado. Va a tomar un rato. Mientras tanto, si tienes preguntas, por favor déjamelo saber en los comentarios y estaré encantado de atenderlas. Esto es lo que vamos a construir con la librería de Endsoe. Así que en este caso, mientras esta función está cargando la información, voy a entrar en el plan. Siempre que desarrollo código en Python, me gusta pensar en la estructura de lo que voy a obtener, las salidas, qué ingredientes tengo, las entradas, cuál es el contexto relevante que necesito entender y cuáles son los pasos para desarrollar. En las salidas, está claro. Quiero una librería Python que pueda importar desde la librería, usando los clientes que tiene todo esto automatizado. Ahora creo el cliente y desde el cliente paso el token que debería estar automatizado teniéndolo en el archivo .nb que te he mostrado antes. Así que ni siquiera necesitamos esto. Y luego quiero acceder a la información ¿cómo? Como vimos en el chat, propusieron tener una estructura modular basada en estos dominios de ente SOE. Así que ahí es donde vamos a construir nuestra librería usando el patrón de diseño. Así que tal vez quiero usar un endpoint para obtener la información basada en las cargas o la generación. Y luego, desde aquí, quiero guardarlo en una variable. Y desde los endpoints, me gusta obtener la información basada en starts, ends. Y aquí puedo poner los parámetros, que pueden ser, por ejemplo, el field type que acabamos de usar en nuestro caso. El asunto es que necesitamos adaptarnos a cómo se ha construido la API de alguna manera. Así que antes de eso, necesitamos investigar cómo funciona la API. Voy a preguntar aquí. Antes de empezar con el desarrollo de la librería, quiero entender cómo se están llamando a la API con las URLs crudas para obtener los datos, para poder diseñar mejor cómo quiero usar la función. Voy a hacer referencia al chat
obteniendo la línea seleccionada para que sepan que estoy diseñando el plan para ello. Aquí está obteniendo la información de Postman. Si vamos aquí, esta es la URL. Esto es lo que la gente de AI está investigando mientras hago preguntas. Y aquí obtenemos que para los mercados podemos consultar esta información, que es una URL con document type, business type. Así que todo esto es lo que se supone que la librería debe guardar. Y también aquí obtenemos diferentes códigos del out domain, in domain. En este caso, vamos a usar el mercado porque en Europa la energía puede venderse de un país a otro. Y sospecho que este es el caso. Así que toda esta información ahora Claude Code está consultando la AI para que podamos obtener una mejor comprensión. Y como ves aquí en Postman, no hay mejor forma de acceder a la información, solo es un XML. Así que si queremos obtener la información, esto es lo que vamos a recibir. Y esto necesita ser parseado a un data frame de pandas para que podamos ver la información en una tabla. Si, por ejemplo, vamos al script que todavía se está ejecutando, creo que tal vez voy a poner un límite porque si no esto va a tardar una eternidad. Creo que ha descargado todo el conjunto de datos históricos. Hay una longitud que podemos usar y aquí voy a limitarlo para que sean 5000 filas, o mejor pongamos no 1000 filas, ejecutamos y obtenemos la información más rápido. Así puedo mostraros la tabla. Recordad que esto es de la API de energía de EEU. Creo que no está respetando los límites. Voy a poner las fechas. Vale. 6. Vale. Mientras tanto, volvemos. Veamos si el agente de IA ya ha dado con algunas ideas. Y esta es la información que obtenemos. La URL base de la API es esta. Podemos usar parámetros. Necesitamos especificar el token y luego usamos el tipo de documento. Y basándonos en el tipo de documento, podemos acceder a los precios, las cargas, la generación de energía. Luego tenemos otros parámetros como in-domain, out-domain, el inicio del periodo. Y aquí hay algunos ejemplos. Así que para refactorizar y abstraer esto en una biblioteca de Python, aquí tenemos los códigos. Le voy a decir, estoy esbozando cómo la biblioteca, después de construirse, será usada por el usuario. Es una idea de brainstorming, pero ¿qué estructura propones? Es muy importante que dejemos a la IA darnos una mejor opción para que no vaya con un prejuicio sobre cómo debería construirse la biblioteca, porque la IA ha investigado toda la biblioteca y quizás tiene mejores ideas de toda la información que ha desarrollado. Y aquí me va a proponer varias opciones para que pueda elegir cuál es la deseada para el caso de uso. En mi caso, la prioridad es dar a los usuarios una mejor experiencia con la biblioteca, que sea fácil de instalar en tu cabeza una vez que conoces el patrón en el código Python. Así que déjame revisar las opciones de diseño. Aquí tenemos los clientes, luego tenemos los gets. Aquí. Sí, esto es una cosa, porque si colocamos una capa intermedia para el endpoint de cargas, vamos a tener que poner muchas funciones, muchas líneas de código, y va a ser más difícil hacerlo en one-liners. Así que quizás no vayamos por este camino. Luego tenemos método por consulta, que es lo que hace la biblioteca que estamos criticando, pero no es una crítica en sí misma, porque cada biblioteca nos da a los desarrolladores el soporte para construir encima de ellas.
es solo el mismo patrón de cómo te gustaría usarlo. Y en este caso, usar la función puede estar bien adaptado para un tipo de desarrollador. En mi caso, no lo es. Y por eso estamos construyendo esta otra opción, que probablemente sea el tipo de accesores de namespace. Aquí tenemos la construcción de los clientes y desde aquí podemos entrar al cliente. Quiero acceder a cargas y luego quiero obtener el actual o el forecast o el day ahead o el intraday basado en los precios. Y puedo filtrar basándome en estas funciones que son generales. Sí. Así que creo que Cloud Code, que tiene más conocimiento sobre todos los binarios que se han construido en el mundo, puede darnos una mejor recomendación de cuál es la mejor forma de desarrollarlo. Y creo que tiene una buena opción aquí. Este es un buen patrón de diseño para usar la biblioteca. Así que adelante. Primero que nada, voy a cambiar y en lugar de codificar con esta interfaz, voy a hacer clic en el terminal, hacer clic. Y desde aquí voy a poner Cloud, luego solo saltar los permisos para que no me haga una pregunta cada vez que quiero desarrollar los códigos. Continúo con la misma conversación, pero dice no hay conversación para continuar, pero eso es raro porque esta es la que estoy construyendo aquí. Déjame revisar. Bueno, de todas formas, voy a copiar esto. Salidas. Voy a decir, hey, vamos a construir. Basándonos en la opción C, voy a pegarlo y ahí vamos. Vamos a poner los agentes de IA a trabajar para nosotros. Es muy importante que antes de desarrollar la implementación, hagas este trabajo de pedir a la IA que desarrolle toda la documentación disponible, como hicimos buscando el Postman que Cloud Code recomendó. Como vimos aquí, tiene toda la documentación de cómo funciona la API y puede construir la biblioteca basándose en toda esta estructura que ya está lista. Y si hubiéramos pedido a Cloud Code que desarrollara basándose en un prejuicio nuestro, quizás habríamos llegado a un punto muerto o un mal patrón de diseño al implementar esta solución en la biblioteca. Por eso siempre es mejor preguntar a Cloud Code, hey, ¿cuáles son las mejores opciones para construir esta biblioteca? Dame algunas propuestas. Y luego puedo comparar. Veré probablemente mi enfoque inicial prejuicio, ver por qué ha crecido o quizás hacer más preguntas sobre por qué prefieres usar el otro esquema. Y puedo aprender, mientras tanto, usar IA de esta manera es muy ventajoso, porque no solo desarrollas el código, sino que también estás aprendiendo cuáles son los mejores patrones de diseño con casos prácticos. Y aquí probablemente está el motivo, después de terminar de desarrollar la biblioteca, vamos a estar contentos con ella, porque hemos invertido mucho tiempo con la IA en brainstorming, esbozando cómo va a ser el resultado final. Y aquí tenemos el plan completo para implementar la biblioteca. Déjame revisar, sí. Así que vamos a tener la biblioteca GR Splitting, no sé por qué. Probablemente Cloud Code lo sepa mejor que yo. Aquí tenemos los namespaces. GR Splitting es solo eso. Necesitamos hacerlo. Ahí vamos. Así que aquí tenemos namespaces para cada uno de los dominios que vimos en la API de ENTSO-E. Y aquí es cómo el flujo de datos se va a desarrollar. Primero obtenemos un inicio y fin de un dominio endpoint, datos actuales, generación actual de las cargas actuales de Francia, y luego se va a resolver usando los mappings que entienden en la API estos códigos de ENTSO-E. Así que abstraemos al usuario de usar esto para usar un código general ISO como FR refiriéndose a Francia. Y luego, aquí tenemos otra abstracción de si tratamos de obtener información de más de un año,
vamos a necesitar más reintentos porque no lo permite. Así que la biblioteca va a manejar esto por nosotros y darnos la respuesta en un data frame al final, como vimos en la biblioteca ella, que obtenemos el data frame aquí, con los periodos, los respondents. Y porque lo tenemos de esta forma, ahora podemos de inmediato, por ejemplo, desarrollar un gráfico teniendo en el eje X los periodos, en el eje y tenemos el valor de la energía generada. Y en el va a cambiar el color para estar basado en el tipo de campo. Luego aquí ejecutamos. Se va a poner un poco desordenado porque hay muchos respondents, así que necesitamos usar un facets call basado en los respondents, pero necesitamos usar otro tipo de gráfico que va a ser bar. Estamos obteniendo un límite porque hay muchos respondents, así que déjame filtrar por uno de los respondents. En este caso voy a usar uno de los más repetidos. Usemos query, respondents igual a, ahí filtramos, obtenemos los resultados. Y de estos resultados, teniendo toda la generación en esta área de Estados Unidos, que es cooperativa eléctrica asociada, probablemente podemos usar los gráficos de barras sin diferenciar por la fase setCall. Y obtenemos un gráfico bonito. Lo único es que solo están generando con gas natural. Por eso no obtenemos otros colores en este gráfico. Pero bueno, entiendes el punto. Aquí obtenemos los datos en un formato adecuado que podemos usar para luego desarrollar el análisis y ahorrarnos la abstracción que obtenemos al usar esto. Códigos que viste aquí del 10-Year France RTEC, en cambio usamos FR. En este caso podríamos pedir a la biblioteca cuáles son los identificadores de código usando las funciones integradas, muy accesibles usando el patrón de diseño namespace de la biblioteca. Y aquí obtenemos tanto el ID como el nombre, que es más significativo para entender a qué se está refiriendo. Así que con esto en mente, pongamos la IA a trabajar para nosotros en desarrollar los códigos porque el resto está bastante bien. Sí, vamos. Y ahora verás cómo va a crear dentro de SRC. Va a cambiar, ahora mismo es hello. Pero el agente de IA va a cambiar todo esto y crear muchos otros archivos como ya viste en esta propuesta. src library, el load.py, etc. Así que esperemos y veamos. Acabo de hacer una pregunta en el chat. Interactuemos, gente. Aquí tenemos las funciones. Aquí está preprocesando todo esto, los outputs, todo desarrollado por IA. Recuerdo en el pasado que intenté desarrollar esta biblioteca por mi cuenta sin agentes de IA y fue una pesadilla, porque tuve que hacer prueba y error, muchas cosas, el patrón de diseño, y ahora puedo simplemente poner la IA a trabajar de la forma que lo referencié, de obtener feedback antes para que pueda saber cuál va a ser la implementación antes de implementar. Y aquí tenemos, crearon el archivo para el mapping de los códigos. Lo vemos aquí, vale. Mappings, vale, sí. Así que gracias a esto no necesitaremos usar este código para acceder a la información. Por ejemplo, en España, no sé en realidad cuál es el código de España. Sí, aquí lo tenemos. Habríamos usado el 10-Year YoSDR, que es el nombre del TSO en España, el operador de red de transmisión.
Casi terminado. Aquí ya está probando la biblioteca y obteniendo la información, así que esa es una buena señal. Todos los endpoints están funcionando. Está preguntando si quiero comitear esto, lo cual quiero para poder subirlo online y todos vosotros podáis descargarlo y probarlo. Así que voy a pedir que solo haga commit, pero primero, asegurar. No subimos nada confidencial como las keys. Como ahora mismo veis, tenemos una U que está en verde. Si voy aquí significa que tomará esta información, pero no quiero tenerla. Y ahora que he usado el git, ignore, pero no lo añadirá. Tampoco quiero añadir clause de no añadas slots tampoco, que es información del plan que hemos desarrollado hoy, así que no es necesario. Aquí ves que se está eliminando, añadiendo al git ignore, que es el archivo donde especificas qué carpetas y archivos del repo no quieres subir online. Y ahora se ha creado, así que ahora voy a construir la biblioteca, pero primero quiero crear algunos notebooks. Vale, ahora crea algunos notebooks como ejemplos para cada dominio y sigue el patrón de 1. Consultar datos. 2. Visualizar datos con Plotly. Usemos la biblioteca como se va a usar en la vida real. Aquí están los ejemplos. Van a generar los notebooks programáticamente. Veamos cómo lo harán. Aquí tenemos la información. No me gusta esto, que necesitamos especificar el timestamp. Desde aquí vamos a mejorar la biblioteca, así que ejecutemos. Definimos el cliente, pero no encontró la biblioteca. Necesitamos instalar la biblioteca y la llamaremos para publicar luego en PyPy. PyPy es el bytecatch, índice donde vamos a publicar la biblioteca de Python. Por ejemplo, si vamos a Python EIA, aquí verás la biblioteca que publiqué. Así que cualquiera de vosotros que ejecute este comando en su ordenador tendrá acceso a ella. De la misma forma va a ser aquí. Así que vamos a llamarlo en PyPy y Python. Creo que es E. Para el código, creo que eso es... Sí, necesitan renombrar algunas de las bibliotecas. Aquí cambian el PyProjects para que podamos usarlo como publicarlo como Python en TSOE. Y deberíamos poder instalarlo, eso es genial. Ahora estamos usando la biblioteca ENDSOE, pero no quiero que se instale de esta forma. Así que para importar la biblioteca, simplemente haz import en SOE y el src debe estar dentro. 132. Cuanto menos mejor. Sé minimalista al escribir los códigos. Porque luego la gente lo usará. Es mejor escribir solo en TSOE que en TSOE Clients todo el tiempo. Vale. D.
Voy a recargar, porque una de las cosas que estamos haciendo con esta biblioteca es que obtenemos sugerencias del terminal y ahí obtuvieron un warning, así que ahora está bien, listo para continuar. Ahora continuemos con el chat, ejecuta. Todavía no está instalado, creo que no está instalado porque estamos usando el entorno de trabajo, pero aquí deberíamos usar el .env que acabamos de instalar, que en este caso se llama la biblioteca porque la instalamos antes. Así que ahora ejecutamos. Necesitamos instalarlo, hagámoslo. Y ahí lo tenemos, sin error. Así que creo que vamos a tener suerte. Y probablemente veremos el data frame final. Déjame ocultar esto. No. Vayamos al chat. Bueno, otra cosa genial es que puedo decirle al chat, tengo este error, arréglalo por favor. Y es porque están devolviendo un archivo zip. Así que veamos cómo la biblioteca manejará esta información. Pero otra cosa que me gustaría hacer es, quiero decir, teóricamente, probaron la función, pero podríamos haber probado todos estos códigos antes de ejecutarlos para asegurarnos de que funciona bien. Está haciendo más debugging, quiero decir, esto es una de las cosas que más me gusta. Ahora mismo hemos desarrollado la biblioteca, pensamos que era genial porque la bicodeamos, pero luego no funciona. Así que porque la IA está construyendo todos estos archivos y carpetas en el sistema y la IA está conectada al sistema, puede probar si lo que desarrolló es bueno o no. Y mediante prueba y error llega a la solución. Y aquí tenemos ahora la biblioteca adecuada funcionando. Y debido a esto, ahora cuando ejecute, debería estar funcionando también, habiendo arreglado los errores anteriores. Así que está tardando. Simplemente lo paramos. Déjame recargar. Ahora está bien. Ahí vamos. Aquí vemos la información. Increíble. Ahora si ejecuto aquí, obtengo la biblioteca del mix de generación en Francia. De inmediato. Increíble, es impresionante. En solo 1 hora y 10 minutos bicodeamos la biblioteca de datos europeos de ENTSOE en Python. Inimaginable habría sido esto hace unos años, así que déjame hacer una cosa porque no quiero tener más sorpresas con los errores y asegurar que la biblioteca funciona bien antes de ejecutar. Si ejecuto aquí, entonces obtenemos los gráficos actual y forecast, tipo de generación en Francia. Por ejemplo, si vas con los precios, también podemos ejecutar aquí. Ahora obtenemos información de los precios que van de Francia a Francia. Sí, aquí tenemos errores. Así que esto es lo que quiero decir que podríamos haber pedido a la IA que ejecutara todos estos notebooks y arreglara los errores disponibles. Pero en caso de que necesitemos cambiar más cosas, voy a pedir otra cosa. Así que voy a decir, vale, así que las bibliotecas, los notebooks de Python que habéis desarrollado, escribid un script de Python para que podáis escribirlos programáticamente. Y en caso de que queramos cambiar algunas cosas en el notebook, podemos sobreescribirlos programáticamente. Además de esto, cread algunos tests en una carpeta de test para que podáis probar todos estos comandos del ejemplo
y ver si funcionan correctamente para obtener feedback y arreglar los problemas que encontréis. Esa es otra cosa de la IA. Hablas con la voz para que la IA interprete, obteniendo los comandos en los prompts, enter y continuar. Ya ni siquiera necesitas escribir los códigos, solo con la voz lo haces todo. No, aquí está creando las carpetas para los tests. Está vacío, pero lo rellenará. Así que lo que queda es asegurar que la biblioteca funciona bien con estos comandos. Luego publicaremos la biblioteca y os mostraré cómo instalarla en vuestro ordenador para que podáis usarla. Gracias. Ya está detectando los errores, como ves. Luego está cambiando. Lo malo es que la IA puede engañarse a sí misma usando ejemplos que están bien. Pero sí, vale. Ahora ejecuta todos los notebooks para que pueda navegar a ellos y ver el output de inmediato. Porque ahora si voy a los notebooks no veo los outputs, necesito ejecutar. Y aquí siempre estamos optimizando tiempo. Voy a ver los resultados de inmediato. Ahí estamos obteniendo algunos errores. También voy a pedirte una cosa. Todos los problemas que encontraste mientras desarrollabas estos ejemplos y tests, puedes documentarlos en un archivo Markdown, por favor, para que en caso de que lo necesitemos en el futuro. Y aquí obtenemos el soluciones, todo ejecutado y funcionando bien. Increíble, chicos. Qué momento para estar vivos. Y vemos aquí, y creo que algunos de los comandos fallaron. Vale, entonces creo que estamos listos, pero ¿se han ejecutado todos los notebooks correctamente sin errores? Esto está escribiendo en griego, pero creo que él lo va a entender igualmente. Los notebooks, entro en algunos de ellos y no veo celdas ejecutadas. ¿Los ejecutó todos? Vale, ahora esto está listo. Ahí podemos ver la información, así que está bien. Entonces ahora quiero publicar esta librería para que, por ejemplo, si creo un nuevo análisis, energía europea, lo que sea, y voy aquí, agreguemos la carpeta al workspace. Entonces tenemos la carpeta de la librería y el análisis europeo, pero creo que lo ha fastidiado todo.
debería estar listo. Vale, entonces aquí lo que me gustaría hacer es crear algunos códigos Python y en este código Python lo que puedo hacer es importar en TSOE, pero primero te gustaría instalarlo. Entonces harías pip install Python en TSOE, que ahora no va a ser posible porque no tenemos la librería publicada. Así que solo va a ser un error de que no satisface versiones o lo que sea sin distribución. Entonces aquí voy a decir, vale, ahora asegúrate de que todo esté listo para hacer commit y push a un repositorio GitHub con los archivos gitignore, etc. Limpiando la basura con un gitignore y listo para distribuirlo a través del índice de paquetes pip. Aquí está agregando algunos de esos archivos y carpetas que no queremos publicar. Están algo desordenados. La construcción salió bien. Y creo que ya estamos listos para publicarlo. Entonces, ¿cómo se ve la publicación de un paquete Python? Paquete Python. Vamos aquí. Si hacemos Python N3, vemos otros clientes. Han creado algunos de ellos muy recientemente. Quizás son los mismos que hice con la misma filosofía, no sé. Esta es también una de las cosas como ves lo que acabo de hacer en 1 hora y media. Como antes, quiero decir, habrían sido como 6 meses para desarrollar una librería como esta. Y puedes ver que mucha gente ha publicado recientemente algunas librerías para N3, que probablemente tiene como el mismo patrón porque sospecho que las más recientes están aprovechando desarrollar código con IA. Entonces, lo que quiero decir con esto es que probablemente vamos a pasar de desarrollar un paquete general para que todos puedan tomar y usar a estar inspirados dentro de las empresas en estas librerías de código abierto para construir sus propias herramientas. Así que en cada empresa vas a tener departamentos de IT en lugar de depender de externalizar a una consultoría. Este tipo de desarrollos, porque IA está reduciendo mucho el costo de desarrollar el código, y las empresas querrían tener control de esto aún más con Daytons, la empresa que he fundado. Es lo que veo con mis 3 principales clientes, que tienen 1000 empleados. Otro tiene hasta casi 5000 empleados. Y están pasando de externalizar o conseguir licencias cada año a desarrollar el código dentro de la empresa para que puedan tener control e incluso desarrollar sus propias funcionalidades. Esto es probablemente una de las cosas que veremos en los próximos años. Y también si viste los precios de las acciones, por ejemplo, el precio de Salesforce la semana pasada tuvo una caída enorme. Puedes ver que pasó en algunos casos de casi 200 ahora 180. Y si ves otras empresas de acciones relacionadas con desarrollo de software, probablemente están sufriendo como el mismo tipo de caídas por esta realización. Puedes construir tus propias librerías en menos de 2 horas. Y si quieres trabajar con nosotros en desarrollar estas librerías, para que sepas con seguridad que tenemos la herramienta lista para usar en toda tu empresa para automatizar estos procesos. Esto es algo que proporcionamos. Puedes ver aquí y si estás interesado, por favor echa un vistazo, tengamos una llamada y veamos de qué trata tu proyecto y ver si somos un buen fit para trabajar juntos en este tipo de soluciones. Además de esto, puedes visitar el blog, ver nuestro trabajo. Estamos constantemente publicando contenido como este streaming de hoy, que va a estar grabado en YouTube para que cualquiera lo vea. Y aquí puedes echar un vistazo más profundo al código que estamos desarrollando. Por ejemplo, esta es una publicación relacionada a cuando publicamos la API de energía EIA. Así que si quieres mantenerte al día con los contenidos que publicamos,
Puedes suscribirte también en datons.com para recibir las actualizaciones cada semana. Recibe nuestros emails, cancela cuando quieras y podemos prepararte para trabajar con IA y los códigos. Vale, entonces volviendo a esto, aquí vemos que el agente IA ya ha preparado todo para publicarlo. Entonces aquí pueden aplicar esto, pero primero necesita conseguir las credenciales PIPE, que es un token que me permite publicar la librería en el índice de paquetes que vemos aquí. Y ahí veremos nuestra librería que acabamos de crear. Así que creo que tengo el Pipebit. Token. ¿Dónde necesitas que ponga el token? V publish token, vale. Entonces voy aquí, déjame hacerlo. Si no, lo publicarán. En mi nombre se publicará. Vale, ya está, pero primero, vale, ya está. Entonces ahora deberíamos poder ver el publicarlo y lo veremos online, pero obtuvimos un error. Ahí vamos, Python ya publicado, ya está ahí. Está en vivo, chicos. Está en vivo. Ahí vamos. Hace menos de 20 segundos. Aquí podemos ver insights, descripción. Por favor, proporciona descripción y documentación útil. Porque cualquiera que vaya a la librería, si va aquí y no ve ejemplos de inmediato, mal negocio. Entonces va a escribir el readme aquí. Ahí vamos con algunos ejemplos. Incluso está actualizando la versión si esto necesita hacerse, porque si no, no nos permiten publicarlo. Entonces ahora si recargamos, ahí vemos la descripción del proyecto. Increíble. Y continuamos. Así se hace, amigo. Así se hace. Entonces, ahora vamos aquí y en la otra carpeta, fuera de esta, también puedes hacer lo mismo. Ejecutar la librería y ahora replicar los códigos de los ejemplos que ves aquí. Por ejemplo, ¿no? Obteniendo la información de Francia. Y ejecutas, pero vas a obtener un error por la clave API. Recuerda que dentro de la carpeta necesitas crear un nuevo archivo y definir la clave API de entsoe. Déjame hacerlo. Ahora que acabo de hacerlo, reinicio, ejecuto. Y ahí obtenemos los datos. Plotea X en el timestamp y el valor ejecuta. Y ahí obtenemos la generación de energía de Francia en estas fechas. Increíble. Por hora. Vale, entonces, una última cosa que no me gustó de la librería es que de los ejemplos o cualquier otro, no me gusta tener que el usuario use esto de Europa, París, etc. Entonces, el usuario debería poder tanto proporcionar los objetos timestamp al especificar las fechas, como también un string y tener algún valor por defecto para la zona horaria que sea estándar Europa, lo que sea. Pero espera un segundo, porque voy a pararlo aquí. Cuando escribo este tipo de comandos, no me gusta que IA vaya directamente. Prefiero, dame algunas propuestas, por favor, porque si no va a hacer algo y no puedo controlarlo y luego es todo un desastre. Opción A, zona horaria por defecto Bruselas.
puede aceptar el timestamp, pero también lo hace por defecto. Inferir zona horaria del país, lo cual puede estar bien, o podemos usar local. No sé. Opción C, porque creo que opción C es lo mismo. Por defecto fijo Bruselas. Ah, no, hagámoslo, sí. Porque aquí están requiriendo que el usuario especifique cuando inicializa el cliente, pero no. Prefiero que esto esté automatizado por defecto. Sí, vamos. Dios, llegamos al límite. Cuando llegas al límite, necesitamos hacer un par de cosas. Voy a copiar todo esto, voy a compactar, pero a veces llegamos a un límite que ya no puedo compactar más, entonces déjame hacerlo aquí si podemos hacerlo. Compacta, por favor, hazlo. Creo que está funcionando. Sigamos con esto. Ah, no está enviando ningún token. Voy a pararlo. Dejémoslo así. No voy a no. Simplemente voy a limpiar. Empecemos todo de nuevo. Hagamos esto. Entonces implementemos la solución de los timestamps. Luego voy a pedir actualizar los scripts de generación de notebooks y archivos relacionados en este repositorio. Para que podamos publicar y tener todo actualizado, esto es algo bueno que hemos abstraído porque en cada función para especificar el timestamp simplemente usamos esta clase que hemos creado, esta instancia, y ya está implicando que estamos usando el string como una opción para aplicar el timestamp y también el objeto de pandas. Y esto nos ahorrará de escribir esto cada vez en el código. Entonces, también aplicando buenos métodos, no te repitas. Principios en la base de código, lo cual es muy importante, porque en caso de que luego necesitemos arreglar esto, simplemente lo arreglamos una vez arriba y el código automáticamente se replica en todas partes. Aquí está reemplazando que en lugar de usar el objeto timestamp, simplemente usamos directamente el string. Casi terminamos, chicos. Casi terminamos. Buena sesión hoy. Me gustó mucho.
Ahora también voy a publicar el repositorio en GitHub en caso de que quieras echarle un vistazo. Primero hagamos commit. Creemos un repositorio en Datons para este proyecto. Tienes credenciales en GH, que es un programa CLI que está conectado a cuentas de GitHub. También otra cosa que me gustaría hacer es que cada vez que hago un push a github.com, Datons Python en TSOE automáticamente se publique al PyPI. Entonces en este caso tenemos últimas actualizaciones. Últimas actualizaciones hagamos Python última versión, hace 15 minutos, ¿no? Pero quiero mejorarlo. Y quiero hacer esto simplemente publicando en GitHub para tener una automatización. Entonces esto es lo que se llama desarrollo continuo, digamos CD, para si haces push del código al remoto en una rama particular, como haremos ahora, el código automáticamente se actualizará en el redistribuidor del paquete Python que está en PyPI, otro servicio diferente de github.com. Entonces lo que voy a hacer es pedir esto. Vale, ahora automaticemos el proceso para que cada vez que hago push a GitHub también se publique en PyPI. Y eso va a ser todo. Entonces necesita crear una carpeta llamada .github para especificar esas automatizaciones. Ahora verás dentro del ARRI que va a crear la carpeta .github. Lo va a proponer aquí. Esto va a ser un workflow. Sí. Entonces el streaming de hoy va a estar muy completo. No solo te hemos mostrado cómo desarrollar una librería Python, sino que también vas a aprender cómo publicarla online. Esto es algo que las empresas deberían hacer porque es una forma de distribuir el código entre los empleados, pero también hay formas de publicarlo privadamente en GitHub o GitLab o Bitbucket y dejar que los usuarios apliquen las automatizaciones que has desarrollado con un enfoque consistente para que cualquiera en la empresa pueda beneficiarse de ello. Esto es también algo que hacemos en datons.com. Entonces vamos. Y he hecho push. Entonces ahora necesito ir aquí y especificar. Déjame copiar, ir online, publicación, especificar mi usuario, modificación. Necesito buscar el email. Eso es. Y aquí lo que dicen tus proyectos, pero en publicación Python en TSOE, necesito especificar el nombre del repositorio, Python NTSOE. El nombre del workflow dentro de la carpeta es GitHub Publish. Publish YML. Creo que todo está bien. Los datos lo añadimos. Ahora veamos si funciona. Ya está, probemos. Y aquí deberías ver que en la librería se va a actualizar en segundos con versión probablemente 1.
tú. Sí, aquí estamos obteniendo algunos errores porque creo que necesitamos refrescar algunas de las cosas. Cómo actualizar la versión del paquete. Eso es lo que dijeron, que la versión 1.1 ya existía, así que necesitamos publicar una nueva versión y ahora debería estar actualizándose ya que hemos hecho push. Entonces, si vamos a GitHub, podemos incluso ver en tiempo real cómo está funcionando el proceso. Como ves aquí, tenemos este trabajo pendiente, que si revisamos los detalles, está primero configurando el trabajo, las credenciales, los tokens, construyen el paquete usando V. Todo esto está automatizado. Y ahora cuando el trabajo esté completo, recargamos y luego vemos que la última versión lanzada es hace medio minuto, Python en SOE 0.20, y eso es todo por hoy. Vale, chicos. Entonces, gracias por acompañarme hoy. Ha sido un verdadero placer, lo he disfrutado. Para cualquiera que vea el streaming grabado, déjame saber qué piensas en los comentarios y más ideas para próximos streams. Recuerda que estamos lanzando estos streams en datons.com. Si vas a aprender streams, aquí verás todos los streams que estamos publicando cada semana, tanto en inglés como en español, usando datos del mundo real con Python, Dayton's Stories, Vibe Coding y también Datons Apps para mostrar demostraciones de aplicaciones desarrolladas con código Python durante estos streamings en vivo. Si quieres estar al día de los próximos lanzamientos, puedes recibir actualizaciones aquí y recibirás un email cada semana especificando el contenido que estamos publicando y un resumen, para que si quieres conectar y asistir a estos streamings en vivo, puedas estar notificado. Y por último, pero no menos importante, si quieres tener una llamada exploratoria, por favor ve a datons.com y reserva un espacio conmigo para que en cualquier caso nada esté resultando. Pero al menos podemos conocernos y sería un gran placer ponerle cara a la audiencia. Así que ha sido un verdadero placer. Cuídate. Que tengas un buen día. Ahora voy a ir a la piscina. Necesitamos hacer algo de deporte para que puedas programar al mismo tiempo. No pegues el trasero a las sillas. Siempre haz un deporte. Cuídate y que tengas un buen día. Adiós.